Hola jóvenes, a continuación veremos información, dato y unidad de medida de almacenamiento. La información es un conjunto de datos organizados y procesados que constituyen mensajes, instrucciones, operaciones, funciones y cualquier tipo de actividad que tenga lugar en relación a un ordenador. Son grupos de datos ya supervisados y ordenados que sirven para construir un mensaje basado en cierto fenómeno o ente. La información permite resolver problemas, que es súper clave, y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. Los datos vienen siendo características que por sí sola no te dice nada. Entonces un dato puede ser una letra del alfabeto. Si empezamos a describir esta silla negra, ergonómica, un dato solo no te dice nada. Una edad, bueno, esa edad que, o sea, es un dato, ¿verdad? El conjunto de ellas te lleva a una información. Cuando ya te empiezas a recopilar esos datos de algo específico, ya te lleva a una información. Bueno, la edad, el peso, la presión arterial, excelente, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, dónde vive, todo el conjunto de esos datos me llega a decir está el paciente, ¿verdad? Además, analizar otras cosas más. Por ejemplo, si ya yo tengo la talla, como dicen ustedes, que es la altura y el peso, entonces, ¿qué me lleva a decir? Ah, bueno, puedo saber el estado del peso del paciente, puedo llegar a un conocimiento. Esta pirámide me gusta mucho mostrarles porque es la importancia de la información a través de niveles. Entonces, tenemos esos datos que nosotros recopilamos diariamente. Esos datos van a ir almacenando una información, ¿verdad? Esa información que te da, bueno, te da un diagnóstico, te da el nombre de una enfermedad, una remisión, bueno, los procesos que tú haces diariamente con esos datos. Entonces, bueno, un dato puede ser, tiene fiebre, ¿verdad? ¿De cuánto es la fiebre? De tanto. Otro dato puede ser, tiene esto. Bueno, eso te lleva a una información. Bien, a su vez esa información almacenada ahí, llámese en historia, históricamente, llámese una semana, un mes, un año, te lleva a un conocimiento. Ese conocimiento, como lo decíamos ahora, te ayuda a ti a tomar decisiones y a predecir cosas que pueden pasar. A predecir cosas como lo que les decía yo ahora. Bueno, ya tú sabes el comportamiento en general de tus pacientes, ¿verdad? ¿Qué pasa con tus pacientes? Bueno, ¿cómo se construye una sabiduría? Y esa sabiduría está en el análisis de unos datos históricos que se reducen en estadísticas. Esa sabiduría es el saber hacer, el saber tomar decisiones, el saber poder tú determinar, ¿verdad?, qué vas a hacer, pero eso que vas a hacer no es empíricamente, eso es basado en unos conocimientos que a su vez te lo da la información almacenada también históricamente y que se consigue a través de los datos que realizas en esas transacciones diarias. Atención al paciente, ¿por qué fue a la consulta, verdad? ¿Por qué fue a la consulta? Sería el motivo. Todos esos datos que ustedes van introduciendo ahí en cualquier sistema, ¿verdad? Diariamente, se convierten en información. Y esa información, ¿qué me dice? Bueno, te puede decir semanalmente, mensualmente, te puede decir cuántos pacientes llegan, cuántos de cada sexo, cuántos de cada edad, adolescentes, niños, adultos mayores, cuántos con qué problemática. Bueno, ¿y qué conocimiento con esos datos almacenados históricamente? ¿Qué conocimientos puedes determinar? Bueno, yo puedo determinar una cantidad de información y de estadística basada en esa información almacenada históricamente. ¿Qué es el conocimiento? Volvemos a repetir, es un conjunto de información almacenada históricamente, organizada a través del tiempo, que me lleva a mí a una sabiduría.
Bueno, y esos conocimientos que vienen siendo, esos conocimientos vienen siendo esas estadísticas, como les decía yo ahora, por ejemplo, de el análisis de esa información. Ya la información es el conjunto de datos que me determina algo, como les decía. Ahora, el análisis de esa información, de qué está pasando, es el conocimiento. Y la decisión de qué vas a hacer con ese conocimiento es la sabiduría. Entonces, pues supongamos que nosotros tenemos en el año, ¿verdad? Ya lo vamos a analizar. No solamente sirve para médicamente, sino que sirve para tomar decisiones administrativas, como les decía ahora. Bueno, ¿y qué tipo de decisiones podemos tomar? Muchísimas, no solamente enfocadas en el paciente en sí, ¿verdad? Porque a la final también esta pirámide que vemos acá de la información también te lleva a ti a tomar decisiones con ese paciente. Bueno, si el paciente presentó esto, el año pasado tuvo esto, bueno, probablemente si vemos el comportamiento de la historia clínica, probablemente entonces el paciente le está pasando esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué información podemos tomar? Supongamos que en el año, ¿verdad? Aquí en la costa Caribe, en Barranquilla, se comporta de una manera que donde el clima influye a las enfermedades, donde cuando es invierno, que vienen las lluvias, se presenta más este tipo de enfermedad y de repente yo atendían en tiempo normal 50 pacientes en el mes y ahora estoy atendiendo 150. Entonces, ¿qué decisiones puedes tomar con eso? Y si tú ves que anualmente se comporta de una manera similar, tú puedes prever que esa atención sea óptima. ¿Cómo? Contratando otro médico. ¿Cómo? Pidiendo, por ejemplo, en tu farmacia las medicinas que más se gastan para ese momento, prediciendo toda esa movimientos que va a pasar como tal. Hoy en día ya las empresas, las buenas empresas, las medianas y las grandes empresas ya no van como antes con los ojos cerrados. Mira, ¿será que yo puedo invertir en esto? ¿Será que yo puedo comprar esta máquina? ¿Será que yo puedo hacer esto? No, ya todo está basado en un comportamiento. Bueno, ¿y cuál es mi ganancia? Si hablamos de parte administrativa. Bueno, ¿y cuántos pacientes atiendes tú? ¿Y cuántos puedes atender? ¿Y cuál es el tiempo? ¿Y a la final cuántos recopilamos? Bueno, y si ponemos otro consultorio, ¿cuánto más? O sea, todo es basado en un comportamiento estadístico que se almacena o que se consigue a través de esos pequeños datos que se van almacenando poco a poco de la información, que es un conjunto de datos, ¿verdad? Procesados que te lleva a un conocimiento o a una información en sí. Bien, esa información, si nosotros ya lo hablamos dentro de un sistema, dentro de una empresa, dentro de una organización, dentro de una plataforma, debe cumplir con unas características, ¿verdad? Entonces vamos a ir mencionándolas. Todo sistema debe cumplir con estas características. Accesible se refiere a que haya una plataforma de interacción, ¿verdad?, entre el usuario y la entidad. Cada día ha avanzado más. Antes era mucho telefónicamente, hoy en día tenemos plataformas de interacción, que es otra característica de la información que está allá abajo, donde tú mismo puedes renovar una fórmula, donde tú mismo puedes tomar una cita y mirar cuál es el tiempo disponible que te sirve, cuál es la fecha en que te sirve. Entonces hay más acceso a esa información y también se debe trabajar para que esa accesibilidad vaya más de la mano y esté más enfocada a ese acceso diariamente. Por ejemplo, de pronto construir unas app, construir tal cosa el año pasado se hablaba de un sistema integral de salud informático, donde es un proyecto que todavía iba a entrar como piloto en Bogotá, pero la idea es que se implante, seguramente a ustedes les va a tocar como herramienta de trabajo cuando ya se gradúen o más adelante, que Colombia tenga un sistema integral, ¿verdad? Un sistema de información, estamos hablando, integral de salud, donde el paciente va a poder acceder a su historia clínica, a sus documentos, lo que hablábamos la clase pasada. No es que si entonces el paciente, vamos a ver que se le perdió, iba en el bus y se le perdió la carpeta donde tenía todos los exámenes y las radiografías y tal, ya, ¿qué va a hacer él? ¿Cómo va a hacer? Le toca ir a buscar si es que la entidad tiene un servidor donde almacena todo eso, si se los puede volver a imprimir, qué sé yo. Bueno, entonces desde el Ministerio de Salud
está trabajando en la construcción de esta plataforma integral para no solamente facilitarle al usuario llevar consigo su información, lo que hablábamos que de pronto ni Dios lo permita, ese usuario tiene un accidente en la calle y tal vez si tiene su APP con toda su historia clínica donde pueda acceder ahí rápidamente, sería como más fácil esa comunicación también. Bueno, todo eso se habla en la accesibilidad. Imagínense ustedes de pronto una plataforma o un portal donde tenga nuestras huellas, que de pronto si un paciente no puede hablar, se le puede tomar la huella y saber quién es él. Sería maravilloso. Otra característica principal de la información es que debe ser consistente. ¿Verdad? Cuando hablamos de consistente, hablamos de una unificación de la información. Eso es lo que me da a mí básicamente la consistencia. Porque, ¿qué pasa cuando yo tengo diferentes plataformas que no están integradas? A la hora tú de integrar esa información, vas a tener una complicación bastante grande. Entonces, y más de la consistencia, habla de la veracidad también de esa información, que sea verdadera, consistente, que sea actual, que es el siguiente característica, sea una información en tiempo real, ¿verdad? Que hoy en día se aporta más a eso, ¿verdad? Que esté disponible en todas las plataformas y esta parte de disponibilidad se parece un poco a accesibilidad y tiende un poco a confundirse. Pero la accesibilidad va más hacia que las plataformas incluyan todos esos portales para personas discapacitadas, esas opciones para personas que tengan alguna discapacidad visual, auditiva, bueno, que tengan y que esa plataforma en sí o ese sistema de información o esas características, no solamente pónganse ustedes de aquí de una aplicación o algo, sino que cuando él vaya a ese sistema de salud, haya también un sistema para orientarlo, por ejemplo, si es ciego, ¿verdad? Que esté disponible al alcance de todos sus usuarios. Y en esto es donde habla más de esa parte de que pueda llegar a todos los usuarios, no importando si tiene alguna discapacidad física, que hoy en día pues estamos, en todos los aspectos se está apuntando a que todas las organizaciones públicas, entidades, universidades, apunten allá también, ¿verdad? A que le faciliten como tal las herramientas a esa persona que tiene alguna discapacidad. Chicos, oportuna. Dice, se apoya en plataformas tecnológicas y aporta a la velocidad y disponibilidad de la información. Bien, estos días que tuvimos sin IVA, no sé si alguno entró a una de estas aplicaciones o a algunas de estas páginas para comprar algo totalmente colapsadas porque no estaban preparados para el número de usuarios, sus servidores no daban abasto para esa cantidad de usuarios y esto es lo que se refiere una característica de la información que debe ser oportuna, ¿verdad? Y en oportuna, miren que dice que es básicamente ese enfoque hacia adquirir plataformas tecnológicas que aporten velocidad y disponibilidad de la información. Bien, otra característica que es supremamente importante, que es la seguridad, que sea segura. Una vez, no solamente en el aspecto de que el servidor tenga un buen firewall, que tenga un buen antivirus, que esté preparado para algún ataque, que cierre todas, porque todos estos sistemas operativos, por ejemplo, Windows tiene una puerta abierta, se llama una puerta trasera para enviar sus actualizaciones y en esa puerta hay veces entran muchas cosas, por decirlo así. No solamente bloquear todas esas opciones o puertos que no se utilizan, sino eh, en sus políticas de seguridad como organización, ¿verdad? Obviamente sí, brindar una plataforma segura, con un protocolo de seguridad, con claves encriptadas, ¿verdad? Que no sea cuando tú recopiles esa contraseña o cuando le digas a un usuario que coloque una contraseña, simplemente lo guardes en la base de datos como un campo más, ¿no? Que esté encriptada y que cada vez que se vaya a mostrar otra vez se desencripte y que, bueno, haya una cantidad de cosas. El año pasado salió unas estadísticas sobre la seguridad en la información en Latinoamérica y bueno, y Colombia no estaba como muy bien posicionada en la parte de la inversión en seguridad
debe ser algo supremamente importante para que genere una confiabilidad en el uso de cualquier plataforma. Bien, les decía que no solamente era esa parte de seguridad informática en la parte de la infraestructura tecnológica, sino que también es una cantidad de protocolos de seguridad en la misma organización con los usuarios que utilizan esa plataforma. Entonces, por ejemplo, usted como médico, de hecho, ustedes creo que hacen un juramento de confidencialidad. Esa información que ustedes recopilan ahí, ustedes representan una entidad como tal. Entonces, usted puede comentarlo solamente si es un colega para ayudar a resolver el problema, pero no es que vaya ni a su familia puede comentarle, y usted menos como profesional de la salud. Y no solamente en eso se basa la seguridad, sino también en crear, como les decía ahorita, políticas de uso entre los usuarios, valga ahí la redundancia, entre los usuarios que utilizan ese sistema. ¿Qué pasa? Hay muchas veces en algunas organizaciones están bloqueados los puertos USB, no puedes introducir nada. Entre por esos dispositivos algún speed logger, algún keylogger, perdón, algún software espía, bueno, en fin. También el uso, por ejemplo, indebido de ese computador. Anteriormente se veía más, sobre todo porque pues no todo el mundo tenía un dispositivo móvil donde tal vez ahí tenía sus redes sociales. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ese empleado llega y se conecta a sus redes sociales o viene y utiliza el computador como algo personal para comprar cosas, bueno, ¿qué pasa durante esa navegación? Bueno, probablemente se te puede pegar cualquier cosa si no tienes los mínimos protocolos de seguridad, que por ejemplo es digitar la página en la URL, no irte por Google, que todavía no entiendo por qué lo hacen. Entonces, si conoces el nombre de la página, ¿para qué vas a ir a Google y digitar, por ejemplo, Unisimón y después es que te vas a ir de un enlace allá? Bueno, bien, entonces se refiere a todo eso, a cuidar. Miren, existen hoy en día software, como les decía ahora, que registran que tú lo puedes, hay veces cuando te dicen, no, que si no lo envías, no sé qué cosa, la mayoría de esos son, lo que tú estás propagando ahí es un software espía que está ahí oculto. O cuando te envían un correo y tal vez tú quieres descargarlo y no te descarga, probablemente acabas de descargar algo que está vigilándote ahí, igual te pone el computador pesado porque está mirando qué haces tú constantemente, y lo más inocente es para marketing, que es lo que más se utiliza, pero hay otras personas pues que saben cómo violar estos sistemas de seguridad y lo utilizan ya para otras cosas diferentes. Bueno, es una característica principal y fundamental e importante es que sea reusable, porque si la información no es reusable, no tiene como mucho sentido. Entonces la información puede ser actualizada, modificada, copiada, editada y especialmente reutilizada. Y de tipos de datos cuando estemos haciendo los algoritmos y cuando empecemos en el último corte a ver bases de datos estructuradas con Access, ¿verdad? Ahí los datos, por ejemplo, en bases de datos estructuradas en modelo relacional, los datos se llaman atributos, el nombre, la dirección, el teléfono, todos los datos personales de ese paciente, las características de él, su tipo de sangre, su historia clínica, todo eso se llama atributo. Y bueno, y lo vamos a ver más adelante, y eso tiene un tipo de datos, que es lo que vamos a ver ahí. En programación o en los algoritmos, nosotros también vamos a tener que definir qué tipo de dato tiene una variable. Aquí se llama variable. Y variable es cualquier tecla, texto que utilicemos, pero que no tenga espacio ni caracteres especiales, para almacenar una información temporalmente. Y esa información puede ser, como lo vemos aquí, de tipo numérico o no numérico, ¿verdad? Y
de los que vamos a utilizar, bueno, tipos de datos simples y estructurados. Nosotros dentro de los estructurados vamos a estar utilizando los vectores, ¿verdad? Eso los vamos a estar utilizando en algoritmos. Entonces ahí está. En estructurado se divide en internos, externos. Externos vienen siendo más que todo como esos datos que exportamos de otro, de unos archivos planos que exportamos de otro lugar para incorporarlo en nuestro sistema. Entonces son ficheros, bases de datos secuenciales, directos e indexados. Y internos son estáticos, tablas y dinámicos. Entonces los estáticos son los que vamos a manejar, pero solamente vamos a alcanzar a ver vectores. Hay cadenas, vectores, matrices para almacenar datos cuando es el mismo tipo de datos. Tabla, lista, pila, cola y árbol. Entonces los más utilizados son los simples, los numéricos y no numéricos. Cuando nosotros utilicemos una variable para poder asignarle a él un dato temporal, porque cuando veamos programación nos vamos a dar cuenta que la programación nos sirve o los algoritmos nos sirven para resolver un problema, sistematizarlo. Pero ¿qué pasa? Él no es capaz de almacenar esos software que nosotros hacemos, pues ejecutan una acción, pero él no almacena nada. El único que almacena o cómo lo podemos almacenar es a través de un motor de base de datos que existen muchísimos, ¿verdad? Entonces esa variable luego se convierte en un atributo que nosotros vamos a almacenar allá en la base de datos. Por lo tanto, yo aquí debo decirle qué tipo de dato es. Entonces, si es una edad, ¿qué tipo de dato es? Es número. Número hay de dos tipos, entero y real o doble, ¿verdad? En algunas bases de datos lo encontramos como real y en otro como doble. El entero, bueno, su nombre lo dice, no tiene parte decimal, y el real el real o doble acepta cualquier tipo de número, negativo, positivo, con decimal. Bien, entonces nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos queremos hacer un promedio de unas edades de unos pacientes para hacer tal cosa, no sé, yo declaro esas variables o esas variables puede ser como tipo entero, ¿verdad? Bien, y no numéricos tenemos booleanos, que son los que toman valores de verdadero y falso, carácter o texto, que en la aplicación que vamos a manejar lo acepta de dos maneras, o sea, de esas dos maneras pueden escribir que la variable es tipo carácter o texto. Y este carácter o texto acepta cualquier, o sea, texto, ¿verdad? Nombres, apellidos y cualquier tecla, símbolo del teclado. Por ejemplo, la dirección. Hay veces la dirección me dice, no, que es numérico. Yo, no, porque tú vas a escribir calle, o carrera o avenida, y eso viene siendo una letra, un texto. Entonces, sí, vas a poner números, pero cuando tú metas así sea una rayita, un guión, una coma, ya eso deja de ser número y se convierte en carácter, porque si no te va a salir un error. Entonces, ahí dice tabla ASCII, yo no sé si yo les había hablado de eso de pronto el primer semestre de los que vieron conmigo. El código ASCII es unas combinaciones de letras, vamos a ver si lo podemos encontrar aquí. Bien, chicos, les decía entonces que existen diferentes tipos de datos. Aquí hay un ejemplo de cada uno de ellos. Números numéricos, entonces de los enteros del 0 al 99 con decimales, vienen siendo los reales o doble, ¿verdad? Cuando veamos en Access, nos vamos a dar cuenta que el tipo de datos que nos ofrece Access tiene una variedad grandísima. Por ejemplo, en estos numéricos hay número entero corto, entero largo. Entonces, bueno, y ahí yo les voy a ir definiendo cada cosa. Nosotros a través del tiempo hemos visto diferentes dispositivos de almacenamiento que han pasado rápidamente, han ido cambiando. La pasada me hablaron de unas tarjetas perforadas que se utilizaban para guardar información, unas cintas magnéticas como un cassette pero súper grande, y la máquina servidora era así, se utilizaba porque aparte que era muy barato. Yo llegué a conocer esa máquina servidora con la cinta cuando era niña. Mi mamá trabajaba en la registraduría y pues en el data center fui en una ocasión y eso estaba todo el tiempo recorriendo esa cinta. Imagínense buscar algo en eso. Ciudadano, porque era la registraduría, que se encontrara en el fragmento de esa cinta por allá atrás. Eso iba a demorar 3 días, 4 días en buscar esa información. Entonces, bueno, después de eso ya utilizamos los discos rígidos o el disco duro, que redujo de una manera significativa el tamaño. Hay dos tipos de CD, el que solamente tiene R,
¿verdad? Y el que tiene esta RW como está aquí, la diferencia es que uno es de solo lectura, o sea, guardas una información ahí y solamente lo puedes leer, y este que tiene el W es reescribible, o sea, que puedes borrar y volver a guardar otra información y borrar y volver a guardar otra información. Bien, el DVD ya con más capacidad, 4.7 gigas de almacenamiento, el Blu-ray, que también viene en el mismo formato sólido, ya almacena muchos más datos, de 25 gigas a 50 gigas. Este formato de CD se utiliza todavía mucho, sobre todo porque es muy económico y porque como es rígido, el paso del tiempo, o sea, le permite perdurar mucho más. Se vio mucho el disquete no solamente venía en esta presentación en diferentes tamaños. Mira, por ejemplo, acá los vemos. Este es de 3/4, 5/4, de 8 pulgadas, dice. 8 pulgadas, 3 pulgadas. Bueno, ¿qué pasaba con este dispositivo? Es que es supremamente, realmente la capa que también era una cinta, pero una cinta mucho más frágil, y ese barato también, costaba menos. Ese protector básicamente era como un acetato, y eso era lo que más se utilizaba para llevar una información de un lugar a otro, como lo que tenemos hoy en día como el pendrive, o lo que nosotros llamamos memoria USB. Esto, cualquier contacto, o sea, lo dejaras caer, lo golpearas en la cartera donde lo llevabas o ya no servía más porque era muy frágil como tal. ¿Y cuánto almacenaba un disquete o almacena? 1.4 megabytes. Lo que más se utiliza hoy en día, bueno, son las tarjetas SD, más que SD, las micro, las que llevamos en el celular como dispositivo de almacenamiento. La memoria stick, que tiene mucha más capacidad, hasta 2 teras, para almacenar videos. Se utilizan más que todo para cámaras fotográficas de video. Bueno, disco duros portátil también con esta misma presentación. Esto que está acá abajo es disco rígido, se llama SSD. Algo que me llama mucho la atención, y es que este año, bueno, a partir del año pasado finalizando y esta memoria, este tipo de disco quiere suplir, o está, sí, supliendo las necesidades del disco duro. Entonces tú ves hoy en día, quieres comprar un computador y hoy en día ves que tiene este disco, SSD. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que ya no tiene esa cinta magnética que se lee de esa manera, sino que tiene como este tipo de memoria dura, que de pronto accedes más rápido a ella. Bueno, quieres tener una copia. Entonces, miren que ahora en ese aspecto parecemos devolvernos, porque lo que encuentras en el mercado es un disco rígido con 240 gigabytes, con 512 gigabytes. Entonces ya lo que íbamos entera nos hemos devuelto para llevar al usuario a suscribirse a tener también un servicio en la nube, de unidad de medida de almacenamiento informática. Hay unidades de medida para todo, para medirnos la talla, para medirnos el peso. En informática también manejamos unidades de medida, como estábamos hablando ahorita, ¿verdad? La mínima expresión es un bit. Bien, sí, cada impulso eléctrico o ausencia de él, lo que se almacena internamente, o la unidad mínima de almacenamiento, se llama bit, y es eso, un dígito, un 0 o un 1. La unión de 8 bits es un byte. 8 bits es un byte. Esas son como las dos primeras unidades de medida informática, y son las que se pueden decir que son diferentes, ¿verdad? Un bit, un byte, que son 8 bits. A partir de acá vemos las otras unidades de medida que existen y vemos el equivalente a la unidad anterior. Entonces, después del byte se inventó el kilobyte, ¿verdad? Y vendría siendo 1024 bytes de la unidad anterior. Después del kilobyte se inventó el megabyte, y son 1024 de la unidad anterior. Después del megabyte, la unidad de medida es la que estábamos hablando, como la más frecuente es el gigabyte, y es 1024 megabytes. Puede equivaler a esto también. Y aquí tenemos la equivalencia en bytes. Después del gigabyte encontramos el terabyte. Después del terabyte encontramos el pentabyte,
que esto, lo que es el pentabyte, el exabyte es más para medidas de servidores, ¿verdad? Está el zettabyte, yontabyte, brontobyte y geobyte. Ya estos últimos, estos tres últimos, estos que les decía pentabyte, exabyte y zettabyte son para servidores de empresas medianas, pequeñas, grandes. Aquí está. Ya esto Pronto, Geo, Yonta, ya estos son unidades de medidas grandísimas que son para servidores de internet, para servidores de redes sociales, donde su capacidad pues es mucho más grande. Bien, ahora nosotros vamos a hacer unos ejercicios, como les decía yo ahora, para despertar esa lógica matemática, para empezar a retomar Excel, porque ya a partir de la próxima clase vamos a ver estructuras de datos con Excel y vamos a tratar de ver un Excel avanzado. Entonces, para que ustedes vayan recordando cómo se maneja Excel y despertar un poquito esa lógica, vamos a hacer algunos ejercicios de conversión. ¿Qué pasa cuando yo quiero, por ejemplo, saber si esto que tengo aquí cabe aquí? Por ejemplo, si yo tengo unas radiografías que en 3D, con sonido, no sé qué cosa, bueno, todo lo que encontramos hoy en día, lo puedo almacenar en esta memoria que tengo acá. Lo principal es que para yo poder hacer una suma, resta, división, multiplicación con esos dos, yo lo primero que tengo que hacer es verificar de que estén en la misma unidad de medida. Por ejemplo, si esto está en kilobytes, yo para saber si cabe aquí en giga o en megabyte, primero deberían de estar en la misma unidad de medida para yo poder hacer una división, una resta, lo que yo quisiera en este caso. Entonces, primero es como aprenderme la lógica de qué medida es anterior, cuál viene después y cuál es la secuencia de las medidas, y podemos aprendérnoslas hasta aquí, hasta pentabyte, que es como lo más comercial, lo que encontramos en el mercado como usuario de una microcomputadora. Para yo poder hacer esas conversiones de unidad de medida, yo debo hacer una regla de 3 sencillita, pero para poder despertarles como la lógica o hacerlo más rápido, yo lo que les pido o que analicen es lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos megabytes son 1.000.000 de bits, yo puedo hacer lo siguiente. Como es de una unidad menor a una mayor, que yo voy a convertir el número, cuando es la unidad menor es mucho más grande. Por ejemplo, 1.000.000 de bytes, ¿verdad? Cuando tú llegues a megabytes o a gigabytes, ¿qué va a pasar con el número? El número se debe reducir porque la unidad es la que te está dando el peso de que es mucho más, ¿verdad? Por ejemplo, un millón de bytes pueden ser 4 gigas, no sé, ahorita lo hacemos. Para que el número se haga más pequeño, yo lo que debo hacer es dividir. ¿Y por qué voy a dividir? Voy a dividir por este equivalente de la unidad anterior. Entonces, en este caso, si yo quiero saber de bits a megas, ¿cuántas veces tengo que dividir? Yo tengo que dividir una y dos. Tengo que hacer, por decirlo así, dos conversiones. O puedo elevar ese 1024 que está acá. Es facilito porque todos son 1024. Solo cuando vayan a convertir de bytes a bits es que es 8, ¿verdad? Pero todos son 1024 la unidad anterior. Vale, entonces yo puedo dividir, es 1.000.000 entre 1024, ya lo tengo en kilobytes, y lo puedo dividir entre 1024 y ya lo tengo en megabytes. O lo puedo dividir, ¿verdad? Por 1024 al cuadrado, ¿verdad? ¿Cómo hacía al cuadrado? Ojo que es al cuadrado. Cuando es al cuadrado es que él se multiplica por el mismo, o sea, 1024 por 1024. No es 1024 por 2, nunca jamás, ¿verdad? Si yo quisiera convertir ese millón, 1.000.000 de bytes a gigabytes, yo tengo que hacer 3 veces la conversión o lo dividiría entre 1024 a la 3 o al cubo, ¿verdad? Porque hay 3 operaciones entre ellos. Ahora, si es al revés, si yo quiero saber cuántos son 4 gigas, si yo quiero saber cuántos son 4 gigas, el número debe hacerse más grande. Si yo quiero saber cuántos bits son 4 gigas, el número se tiene que hacer mucho más grande. Entonces, ¿qué hago? Una multiplicación por ese 1024. ¿Cuántas veces voy a multiplicar?
1, 2, 3, ¿verdad? Hasta aquí 3. Puede ser 1024 a la 3. O puede ser, esto sería 1 para mega, 2 para kilo, 3 para bytes. Y la última vez que multiplicamos tiene que ser por 8. Entonces esa sí la tenemos que hacer aparte. O sea, podemos convertir a bytes elevándolo al cubo o a la 3 y este en bits. Entonces vamos a hacer ese ejemplo en Excel. Bueno, recordemos que Excel es una aplicación, un software de Microsoft que me permite hacer cálculos matemáticos, estadísticas, gráficos, organizar información, sacar nuevos datos, análisis de datos, una cantidad de cosas y que tiene una dimensión súper grande, que puede abrir hasta 255 hojas y cada hoja tiene 1.048.000 algo de filas y 16.000 columnas, entonces la dimensión es grandísima aquí, no solamente para hacer cálculos matemáticos, sino que también la mayoría de bases de datos o de software que tú vayas a utilizar en cualquier lugar, casi siempre exporta los archivos en este Excel para que tú puedas hacer cualquier análisis de datos o gráficos aquí y tengas a disposición esa información. Entonces es muy importante conocerlo. Recuerden que esto es una celda y la celda es la intersección entre una columna y una fila y toma el nombre de eso. Por ejemplo, este B4. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Recuerden que aquí la coma es decimal y el punto es 1000. Es preferiblemente no colocarle el punto del 1000, sino que se lo podemos configurar en esta opción que dice número, donde están los tres punticos y le quitamos los decimales. ¿Verdad? La primero que yo le explicaba, recuerden no combinar textos ni números. Yo aquí en esta celda escribí números y en la otra escribí bits para que pueda saber pues qué estoy haciendo. No porque no puedo combinar texto y número porque si no, no me va a hacer el cálculo matemático. Es bueno utilizar Excel porque él coge todos los decimales y te va a dar un dato extremadamente exacto, ¿verdad? Bueno, entonces yo quiero convertir de bits a gigas. ¿Cuál es el truco? El número se tiene que hacer más pequeño, por lo tanto voy a hacer una división. Como voy a convertir primero de bit a bytes, ¿qué fue lo que dijo ahora el compañero? Entre 8, profe. Excelente. Entonces, para activar la barra de funciones igual, le puedo dar clic a la celda que tiene el dato y dividimos entre 8. Este podría ser el que va a ser diferente. Ahora, si yo quiero hacer una operación súper facilita, ahora la tengo que convertir a kilobyte, a megabyte y a gigabyte. Entonces son 3 veces. Yo lo podría hacer paso por paso, que sería ¿verdad? Dividido entre 1024 lo tuviera en kilo, entre 1024 lo tengo en mega, o si no, escribo 1024, el símbolo de la elevación aquí de la potencia lo sacamos con la tecla Alt-G. Ustedes saben que tenemos dos teclas en el teclado, una que se llama Alt y una que se llama Alt-G. Alt sirve, por si no sabían, para sacar el segundo comando de las teclas. Por ejemplo, hay teclas que tienen dos símbolos. Entonces, ese segundo símbolo lo sacas con Alt. Y hay teclas que tienen tres símbolos. Ese tercer símbolo lo sacas con Alt-GR. Entonces, al lado de la ñ tenemos esa B que es como al revés, así, la B invertida o como un gorrito, ¿verdad? Ese es el exponencial. Lo presionamos con Alt-GR y presionamos el número que lo vamos a elevar. En este caso es kilo, mega y giga. Entonces sería 3 veces, ¿verdad? Realmente aquí me va a dar el resultado. Es 1.000.000 de bits. Voy a ponerle decimales, se los había quitado, porque mira, eso es supremamente pequeño. 1.000.000 de bits vendría siendo 0,0012. Súper pequeño. Que igual, como la lógica, esta sería la regla de 3 completa. La lógica que yo les estoy mostrando. Esto aquí se cancela. Y pues me va a dar, esta misma operación sería realmente así, para cancelar los bits y que el resultado me quede en bytes. Igual acá. Igual acá sería, listo chicos.
Esto sería como la lógica para que se fueran los bytes y el resultado que tengo aquí me dieran gigas. O sea, como la tablita que usted nos mostró nos indicaba como que una giga era igual a 1000 megabytes. Y pues lo que había que hacer era como, ajá, multiplicarlo. Y eso pues obviamente nos daba, eran 4.7 gigabytes, entonces a megabytes serían 4700. Y ya aquí lo que hice fue ponerla aquí y la dividí por las gigas. Y Dale clic a la fórmula, eso, para que ahí se vea allá me arriba. dio, me dio 6.7, o sea que caben 7 veces. Por lo que ¿Qué necesitarías? Como esto es un objeto, se o sea, necesitarían 7 CDs de ahí le, 700 megabytes ahí le para quitamos los que se decimales. pueda igualar la cantidad. Excelente, muy bien, Valentina. Muy bien, mira que hiciste una lógica totalmente diferente a como les expliqué, convertiste el dividí a megas, que fue lo que hiciste allá, que te dio 4700, y luego hiciste la división. Entonces, lo único que yo agregaría ahí es la unidad de pronto de medida al resultado, por ejemplo, que para saber qué es lo que estás haciendo, al ladito en la celda D9 yo pondría megas para saber que ahí te va a dar megabytes. Y ahí le quitaría los decimales. Por ejemplo, tú tienes allá, bueno, tú hiciste esto, ¿verdad? 4.7 lo multiplicaste por 1000 y estos 1000 son megas, ¿verdad? Este resultado te va a dar, o sea, simplemente dos cositas. Este resultado te dio en megabytes, que esto es convertir 4.7 gigabytes, entonces es igual a esto, ¿verdad? Le podemos colocar aquí el igual, no va a dar problema como para entender qué fue lo que tú hiciste ahí. Ahora, abajo cuando tú vienes y haces esto entre 700, ahí te va a dar la cantidad de CDs. Es bueno colocarle a un ladito qué significa cada cosa. Esto es CDs, ¿verdad? Pero lo que te estoy diciendo, que mayúscula me está molestando hoy, lo que te estoy diciendo es que le quites los decimales, porque no existe 6,7 CD, existen 6 o 7. Entonces, esta sería la respuesta correcta, ¿verdad? Para ese ejercicio. 7 CD era lo que te decía. Acá arribita le quitas los decimales. Eso, muy bien. Ahora dale doble clic para que los compañeros, o sea, tú lo que hiciste es convertir los 700 megas a Allí, gigas. Exacto, correcto. entonces 700 megas te dio 0,68 y tal gigabyte. Allá al ladito debes colocarle en C2 debes colocarle gigabyte para que uno entienda qué es eso y de pronto resaltarlo para que uno sepa que ahí hay una operación y yo le dé clic cuando, por ejemplo, para el taller para revisarlo ahí. Ajá, listo. Entonces ahí solamente dale clic a la celda para poder ver qué hiciste. Ahí lo dividiste entre 1024. Excelente. Y Y te dio debajo ese lo que hice resultado. fue, o sea, esto básicamente es lo que escribí aquí en la fórmula. Ajá. Tomar 4.7 gigabytes, que sería el total que tengo que abarcar, dividirlo entre el valor que me dio los 700 megas en gigas. Y ya me da el número 6.8, obviamente eso se redondea a 7, porque no puedo utilizar 6.8 CDs y los 6 no alcanzan, entonces se redondea el número. Acá arribita, miren, en esta parte donde está inicio, aquí ustedes tienen una opción que se llama números, ¿verdad? En estas dos opciones, aumentar y disminuir decimales, ustedes pueden quitarlo. Aquí los disminuyen. Ustedes se ubican en la celda y les cabe en uno de estos dispositivos. Vamos a hacerlo aquí rapidito. Ustedes mismos me dijeron, profe, voy a hacer una división porque el número me va a quedar más pequeñito, entonces yo por lo tanto voy a hacer una división, voy a hacer dos veces, o sea, elevarlo al cuadrado porque está en kilo y necesito pasar a mega y después a giga. Entonces miren que este número grandote que veíamos aquí de 1.000.000 algo, vamos a ponerlo aquí para poderlo entender y le ponemos los punticos del 1000, le quitamos esto que está en kilobyte es lo mismo que esto en giga. Ahora, ¿cuál es la respuesta que me pide el ejercicio? El ejercicio me dice en qué dispositivo cabe
¿verdad? ¿En qué dispositivo cabe? Entonces tenemos el CD descartado, 700 megas no cabe ahí. DVD descartado porque es 4.7 gigas. Entonces, ¿en dónde puedo almacenar esas 4 radiografías de vientre? En el dispositivo Blu-ray, pues que tiene mucha más capacidad y pues sobrará espacio ahí como tal. Bien, este sería como la operación básicamente que voy a decir, que voy a hacer. Y aquí pues coloco dispositivo